Hola, ¿cómo están? He vuelto, si estuve algo inactivo, pero regresé Adri. En este video de la historia de Minecraft hay muchas teorías sobre el lore de Minecraft, y honestamente creo que esta es bastante loca, pero si analizan los detalles tiene algo de sentido. Primero hay que aclarar que existe una diferencia entre algo que es parte del lore y algo que es una simple mecánica del juego. Cosas como la gravedad de los bloques, la super fuerza de Steve y Alex, que nadie parece morir de envejecimiento y la aparente reproducción asexual vienen siendo simples mecánicas del juego que no se deben tomar en cuenta para la historia de Minecraft. Pues bien, narraré esto como si fuera un cuento o leyenda y las partes más fumadas las explicaré a detalle entre paréntesis. Overworld. Hace varias generaciones en el mundo de Minecraft existieron dos razas humanas que convivían en paz. Los llamados Steves, no todos se llamaban así, pero a esa cultura así se le conoce en internet. Y los aldeanos, de nuevo, es el nombre con el que se les conoce en internet, que eran muy diferentes en cuanto a cultura pero sabían llevarse bien. La civilización de los aldeanos se establecía en asentamientos sedentarios a lo largo de todo el mundo, eran constructores principiantes pero tenían un conocimiento sobre la magia superior. El hecho de que existan encantamientos que nosotros no podamos tener en la mesa de encantamientos, pero sí los tengan los aldeanos, significa que ellos saben y pueden hacer cosas que nosotros no, además de las brujas y los evocuers de los que hablaré más tarde, mientras que la otra civilización es una cultura relativamente nómada, que surgió de la guerra de décadas atrás entre subgrupos de su misma raza. Se entiende que los responsables de los templos del desierto y los templos de la jungla no son los mismos. Probablemente habían varios grupos de Steves que pelearon entre sí y poco a poco se fusionaron hasta este punto, y desde esas generaciones fueron heredando los conocimientos sobre forjado de acero, creación de armas, construcción y uso de redstone, lo que los volvió una sociedad inferior en cuanto a magia pero tecnológicamente superior. Aunque una desarrolladora del juego dejó claro que Steve y Alex no son personajes del juego como tal y solo son la encarnación del jugador dentro de Minecraft, se entiende que ellos son una encarnación de esta antigua cultura de Steves, es decir, Steve es una representación de esta raza, pero no es parte en sí de la historia, ni es un sobreviviente o el elegido ni nada. Pero entonces, los conocimientos y crafteos que nosotros tenemos disponibles en supervivencia, al estar encarnando a un ser de esta cultura, son los mismos que los Steves reales tenían en aquel entonces. Pues bien, en una ocasión, un grupo de aldeanos y un grupo de Steves se apartaron pacíficamente de sus respectivas sociedades y por cuestiones de la vida decidieron unirse como una nueva cultura que aprovechara los conocimientos de cada uno. Deciden asentarse en el océano, pues de las zonas habitables en tierra firme todas estaban ocupadas. Entonces, después de mucho esfuerzo, años y debido a la necesidad, logran desarrollar una tecnología y magia nunca antes vista, aprovechando todos los recursos del océano para dejar de depender de tierra firme. En un principio logran desarrollar un sistema que les permite respirar bajo el agua sin necesidad de pociones, con concha de Nautilus y el corazón del mar, y entonces crean ciudades y templos bajo el mar, desarrollan la tecnología para hacer tridentes, objetos de prismarina y linternas de mar, y comienza a florecer su nueva cultura. Pero con la nueva magia del corazón de mar logran con los años desarrollar una tecnología aún más impresionante. Vuelven a los humanos algo completamente distinto. Con este nuevo hechizo de metamorfosis, ya no necesitan los corazones del mar para respirar bajo el agua, la piel azulada y el interior brillante de los ahogados hacen obvio el hecho de que no eran humanos antes de convertirse en zombies. Y sí, el hecho de que un zombie se pueda volver ahogado es solo otra mecánica, sin embargo, no se deshicieron de su antiguo sistema de respiración, puesto que, al volverse una sociedad avanzada, entablaron relaciones comerciales con los habitantes de tierra firme, pero para que ellos pudieran bajar a las ciudades y templos subacuáticos se seguían usando los corazones del mar. Y así siguió todo en paz hasta que un grupo de aldeanos se topó con un nuevo tipo de magia oscura. Las brujas fueron las primeras en hacerlo, aunque ellas apenas llegaron a conocerla fueron expulsadas de las aldeas. Pero otro grupo no dejó de experimentar con este nuevo poder oscuro en secreto y al ser descubiertos fueron expulsados también. Pero estos nuevos exiliados se unieron por el sentimiento en común de ira, de haber sido rechazados y unidos y corrompidos por la magia negra, se volvieron hostiles contra la sociedad que los rechazó. Poco a poco más aldeanos aceptaban las ideas de estos nuevos pillagers, quienes cortaron relaciones con todos los otros pueblos y desarrollaron un nuevo nivel en la magia oscura, siendo capaces de invocar seres de otros mundos para sus propios fines.
Desarrollaron entonces una cultura de guerra motivada por el deseo de venganza e ira eterna contra los villagers, y cuando fueron lo suficientemente grandes y poderosos comenzaron una guerra que sería el principio del fin. Los Stebes decidieron volverse el brazo armado de los aldeanos, pues estos últimos no tenían las habilidades o recursos para pelear contra los pillagers y su ejército excelentemente preparado. Los Stebes peleaban en el frente mientras que los aldeanos crearon golems para que protegieran las aldeas y ayudaran a sus aliados, además de que los Stebes les enseñaron a desarrollar armamento y armaduras para evitar quedarse sin recursos. Nunca se preguntaron por qué los aldeanos crean armas y armaduras si no las usan nunca. Bueno, esta es la respuesta. Las hacían para los Stebes mientras ellos los defendían de los pillagers, y por si fuera poco, los aldeanos encontraron la forma de aplicar sus conocimientos de alquimia y magia para aumentar la eficiencia en batalla de los instrumentos que creaban. Los Stebes comenzaron a tomar ventaja, pero entonces los pillagers hicieron aún más esfuerzos para desarrollar su magia negra para darles ventaja. Buscaron desarrollar una tecnología que fuera capaz de burlar la muerte. Lo primero que consiguieron fue un hechizo capaz de levantar cadáveres, pero era algo repugnante pues ya no eran las personas que habían muerto, solo esqueletos vacíos que no pensaban. Este proyecto se dejó de lado y lograron conseguir otra cosa similar, el tótem de inmortalidad. Por otro lado, los aliados, así le diré a Stebes y aldeanos, pidieron apoyo a la civilización del mar, quienes se habían mantenido distantes de la guerra, pero sin cortar relaciones. Entonces, al tener un tipo de magia único, los del mar decidieron ayudarles a conseguir algo similar al tótem de la inmortalidad para equilibrar las cosas. Pero la realidad era que aún con el tótem, el avance de los pillagers era demasiado lento. Entonces retomaron su primer proyecto y lo hicieron algo diferente. No levantarían los esqueletos de sus muertos, porque eso era demasiado denigrante para sus soldados caídos, pero podían hacer que los Stebes muertos se levantaran. Así, lanzaron un hechizo de un poder impresionante. Los Stebes muertos que pudieran pelear se levantarían de entre la tierra con el único propósito de atacar al ejército Steve. Por si esto fuera poco, también invocaron un poder antiguo y misterioso para crear una máquina de destrucción perfecta, que mediante una explosión lograra hacer el mayor daño posible a los Stebes. Invocaron al Creeper, porque el aldeano mágico tiene una cara de Creeper en su capa, porque en los templos hay caras de Creeper talladas, porque en realidad no son caras de Creeper, sino el símbolo de esta entidad o poder antiguo, y al invocar este poder para crear al Creeper, ese símbolo quedó impregnado en el rostro del mob, y el único propósito que le dieron fue atacar a los Stebes para hacerles el mayor daño posible. De esta forma, con los Stebes peleando contra el nuevo ejército de mobs, los pillagers se encargarían de los aldeanos. El propósito de la guerra no es matar aldeanos, es que los aldeanos mueran a manos de los pillagers, por eso ni el Creeper ni el esqueleto los atacan. Mientras tanto, la civilización del mar no logra crear la forma de evitar la muerte que había prometido. Uno de los maestros hechiceros que buscaban esto, desesperado, decidió invocar también a la magia negra. Pero algo salió terriblemente mal pues su conejo de indias no sobrevivió, pero tampoco estaba muerto. Cualquiera que haya visto una película de zombies sabe la velocidad con la que la infección se propaga. Las ciudades subacuáticas fueron arrasadas y los barcos mercantes de tierra firmes se hundieron cuando la tripulación se contagió, algunos se hundieron o encallaron cuando toda la tripulación fue eliminada y nadie cuidaba el barco y otros fueron hundidos por la misma tripulación cuando alguien se contagiaba para evitar que la peste llegara a la tierra, pero al final, los ahogados salieron del mar y poco a poco esparcieron su muerte en vida por los pueblos de la tierra firme. Los Stebes que no estaban en el frente, mineros, granjeros, mujeres, ancianos y niños, fueron asesinados por la peste, pues los soldados que debían protegerlos estaban lejos, en el frente. Por eso hay niños zombies con armaduras, porque eran ellos quienes debían pelear, debían usar todo lo que tuvieran a la mano, pues cuando los recursos se acabaron porque no quedaba nadie para ir a las minas debieron conformarse con usar malla, cuero y oro para las armaduras. Cuando fueron zombificados tenían la armadura puesta. Por eso hay esqueletos con armaduras pobres, pues cuando murieron los recursos ya habían escaseado, y por eso no hay esqueletos niños, pues la maldición de los esqueletos hacía que se levantaran solo aquellos que pudieran pelear. Con la crisis zombie y la guerra al frente, los Stebes fueron eliminados y los aldeanos y los pillagers fueron notablemente reducidos. Los pillagers y las brujas se valieron de la magia negra, la cual también estaba en los zombies, para que estos no los atacaran, mientras que los aldeanos usan sus golems. De los Stebes solo quedan recuerdos y cadáveres vivientes.
Los esqueletos y los zombies mueren a la luz del sol por dos razones. Al estar en descomposición su cuerpo es más sensible al calor. Al estar impregnados con magia negra, el sol, que es símbolo de pureza, los lastima hasta matarlos, mientras que al Creeper no le hace nada pues no fue concebido por magia oscura, sino por la entidad Creeper, no tiene nombre oficial pero suena mamalón, que fue invocada por los pillagers. Nether. Realmente no sé mucho sobre el Nether, pero mi teoría, aún en desarrollo, es que es una cultura aún más antigua que la del Overworld. Los Piglins y los Wither eran los amos del mundo. Una de las culturas Steve que llegó al Nether, posiblemente la primera, se volvió aliada de los Wither, quienes empezaron a experimentar con la magia de almas para invocar al Wither Boss, que sería como una deidad para ellos, pero los Piglins sabían que experimentar con la magia de almas no era para nada una buena idea, le temen por algo a la luz de almas, y esto provocó discusiones y más tarde una guerra. Los Wither y los Steves que visitaban el inframundo lucharon contra los Piglins, quienes también se aliaron con un grupo de Steves. El bando Piglin ganó y lo único que quedó de los Wither fueron sus construcciones y las pinturas de su deidad que fueron resguardadas fuera del Nether. Pero los Piglins fueron también arrasados, sus fortalezas quedaron en ruinas y sus recursos básicamente se agotaron, por eso cortaron comunicación con el Overworld. También por eso nos atacan, pues los Steves que luchaban a su lado usaban armadura de oro y los que no las usaban eran sus enemigos. Eso quedó grabado es su conciencia colectiva. Pero un día, mientras en el Overworld se desataba una guerra a escala gigante, fue lanzado un hechizo que despertaría a los soldados muertos. Sin pensarlo, el hechizo afectó ambas dimensiones y los Wither y los Steves que pelearon en la antigua guerra del Nether despertaron, muchos cadáveres fueron incinerados ya sea por respeto o por las condiciones del lugar, por eso hay esqueletos solo en ciertas zonas, los Piglins se preparan para otra guerra contra los muertos que se levantaron, pero los esqueletos están vacíos por dentro, despertaron con un solo propósito y es atacar a los Steves. Realmente hay poco que se sabe de este lugar. Puedo decir muchas cosas pero aún es temprano para hablar del End. Bueno, esto es todo. Si tiene preguntas digan en la caja de comentarios, suscríbete y dale like. Chao.